세상다 권인도 대바사들은 나로래 지 자외 대바 가시에다 니르라고 요 가시 시르라고 요 간다 전에 Sí, 자외 hablar 대바 acerca, cuando hablamos acerca de 텔레 los 롱라고 봐 Shravakas, 다지 de las 텔레가 사람들이 많이 escuelas 공원이다 básicas, ¿no? Originales, y después las 18 escuelas. 아니 다 Encontramos que hay 대바 muchas, 망고 ¿verdad? 기조다 치수 매번 차수로 마도 엄마다 대바 망고 쉬지 예배 루규요 Muchas de esas escuelas llegaron a desaparecer, 난 자동 알아서 대바 pero 망고지 si vemos la 자외 대바 historia, 기조 encontramos que sí 년도의 대바 existían 기조 muchas 삼래 escuelas. 대조당 당 Y 알아서 muchos 티고 de 티고서 ellos 말이야 piensan que 티고 las 첨부 escuelas originales 대로래 son 대바 parte de las 강도야 escuelas de Theravada, pero no 삼동ting에 lo pensamos así. 데스콤보로 정하는 Y, y de hecho nos preguntamos si están conectadas con el Mahayana. 아니야 De hecho, las 전혀 personas lo piensan así, que las 삼당들이 escuelas originales 시니지 티고 están 첨부 conectadas con el 대로래 Mahayana y no el 티고 vehículo 첨부 Theravada. 다시 Pero al mirar la 대로래 다시 situación, en 상월로 realidad, 지 si estamos hablando del Mahayana 년도 Abhidharma 대바 대조당 대바 위에 대바로지 다 아나 지 벤종으로 o 야샤에도 Hinayana, 티 년도 básicamente 대바 강롱으로 es 지야 igual 대바 al 티고 vehículo 첨부 대로 básico 나는 신 o 나가면 fundamental. Si 대화래야 miramos 대바지 su fuente, 대바 tenemos que 첨부 mirar el 첨부 vehículo 강롱으로 fundamental. 다시 통해다 Igualmente, 통해 muchos 꾸지라 de 첨부 los 다 통해다 첨부 maestros 다는 más 신기 antiguos, 되라 como 첨부 첨부 Nagarjuna, 다시 첨부 첨부 Asanga y 다는 첨부 otros, 관에 어디 셔도 y el Kempo 대중이야 대바 강롱 Shankarakshita y 첨부를 동시에네 el 아니 señor 대바 강롱지 Atisha, todos 그거다 llegaron a ser 자외 monásticos 대바다 야고지 de acuerdo a 대중이다 diferentes escuelas 다시네 얘네 지 센섬로 y llegaron a 이야기네 vivir bajo las reglas de estas 근데 escuelas 제대로 y 연장 de 차도 estos monasterios particulares a los que 이산에 pertenecían y llegaron a estudiar, a tener 이게 cierta 대바다 formación dentro de ellos. 이내다 아웃 섬으로지 가셔다 에 Y en términos generales, 대바 al 지단 연대대 cuando hablamos 지단 acerca de las 대바 저게 18 꼴이야 escuelas, no 고 entendemos la 고도로지 situación. 시라메브체 봐 Esta es una falta que 네 차라로 tenemos. 됐다 교회로 지금 Por favor, esperen un momentito. 또 좋아当然是面对的대외 꼴이야现在가서 고도 시라메브체 봐 텔레야 No tenemos mucho 로기용 entendimiento 시라메브체 de 근데 la 당신 대바 escuela 모든 거를 de 소리 acuerdo al vehículo básico 지당 알아서 fundamental y no hemos estudiado 이제 mucho al respecto. Y su 로기 razón 마대 나올이야 지 es porque en general 나저 dentro 로기 del 체베도 budismo tibetano, 되면 나저 사로 al 당 estudiar, 당신기지 년도 대바디스 떠두다 로기 디솔이야 로미에샤 no estudiamos 디솔이다 ni las historias 교회로 ni las enseñanzas 로기도 군디 del budismo más 니는 temprano 알아서 o de las 티고리야 로바레 escuelas, de las 18 escuelas. No tenemos 로바레 esa 다 대바 formación 제자들이 유아다 de traducirlo, esa costumbre. 아 로바 Estudiamos el Vinaya 대게 나올래 요 대게 Mulavastasivada y no 매버 otros de otras 차지 요지다네 escuelas. 아니 지 Básicamente no existen otras traducciones en tibetano de otros 로지도 Vinayas y debido a esa 년도 debilidad 그 꼴이야 고도시다메 아버지다 no tenemos mucho 그룹도 entendimiento, 시라메 아버지 자주 있으래 no 이내 지당 딱 entendemos 별이야 지 최지 사게 빈디게 동수라베레 el 다는 contenido y la 신기 esencia de las 18 escuelas y no las hemos estudiado 로레 다는 신기 eh, mucho. 다르다지 야 춘중레 다 디즈나로레야지 지단 대버저게 고 링롱으로 Por 다 ejemplo, 잡았던데 las 로부용이야고 historias, la historia 다는 de 신기 India de 저기나 Tranada 사설이나 y otros 제 textos tienen mucho que decir al 로기데지 respecto de las 18 escuelas, como también dentro del Karma 딘텐도 Kamsa, el 대화 octavo 멤버 Karma Parmikyo 지샤 Dorje, entre sus 디나로 제비네 obras 아니 지 대버저게 recopiladas. 콜이야야 Hay una pregunta que se le 알아서 hace a 저러지 un maestro. 지단 전부 ¿Qué 나로래 le hace a un 이제 maestro? 같이 제토레 삼청도 따이네야 지단 딱 Y 구유지 podemos ver 내가 que 제베 니
que sí surgió cierto interés en las 18 escuelas de acuerdo a ese diálogo que tuvo con ese maestro o ese Kempo. Pero tradicionalmente no tenemos una formación de estudiar las 18 escuelas. En el pasado no lo hemos tenido, por ejemplo. Ya que no tenemos ninguna de esas escrituras, que no las hemos leído, ninguna de los textos, aunque quisiéramos hablar en gran detalle, no podemos hacerlo. Pienso que así fue como ocurrió. Y en términos generales, al hablar de los 18, de las 5 textos principales o más grandes, que tenemos la tradición de estudiar los 5 textos grandes, entre ellos el Abhidharma y el Vinaya, se consideran para clases superiores. Y en términos de su contenido son un poco complicados y por eso se consideran que deben de estudiarse a niveles avanzados. Pero si no entendemos estos dos, no podemos entender el contenido que nos dejaron los 18 escuelas, de las escuelas originales ni las escuelas que le siguieron, las 18 escuelas. Entonces no podemos entender el contenido que tiene el vehículo básico o fundamental. Y si llegamos a entenderlo, pienso que sería muy beneficioso llegar a, a- a ver cómo nos beneficia el estudio de estos dos textos, Vinaya y Abhidharma. Sería prácticamente algo beneficioso para nosotros en nuestros estudios. Nos preguntamos si lo conocemos. Es importante que las enseñanzas del Buda se han dividido en 3 vehículos o están presentadas en 3 vehículos. Y hay gente que dice que el Mahayana no son las palabras de el Buda. Y al hablar del Mahayana, hay personas, no es algo que algunas personas, individuos, llegaron a inventarse, como que algunos seres grandes se inventaron como que las escuelas Mahasángika y otras. Si podemos verlas como la fuente del Mahayana, podemos ver. Así que tenemos que entender, no solamente mirar las escuelas Mahayana, también podemos ver a las otras escuelas originales o a otras escuelas para darnos cuenta de que el contenido de Mahayana son las palabras del Buda y podemos entender entonces las conexiones entre el vehículo básico y el vehículo de Mahayana y lo podemos entender. Sería mucho más fácil comprobar que el Mahayana son las palabras del Buda, son en realidad las palabras del Buda. Y lo que es más difícil que se presenta dentro del Mahayana es el mantra secreto, Vajrayana. Desde su principio hasta el final hay muchas personas que han dicho que el Vajrayana del mantra secreto no son las palabras del Buda. Como lo he dicho anteriormente, el mantrayana secreto s- se fundó en las enseñanzas del Buda desde el principio mismo, por ejemplo, las enseñanzas de Mahayuri Mantra y demás. No se pueden decir que no están completamente una invención de otros. Esto lo comprueba. Si miramos las escrituras del vehículo fundamental y sus historias, entonces podemos entender que llega a ser muy beneficioso para nosotros y hay mucho que podemos entender y aprender al respecto. Es algo importante que tenemos que entender. Bueno, ahora me gustaría continuar donde dejamos el otro día, las enseñanzas. Así que el otro día hablamos acerca de los 10 puntos.
Pero tenemos que dar un resumen de los 10 puntos, pero antes de ello, debemos pensar cuán influencia tuvo Ananda en las enseñanzas después del paranirvana del Buda. Y después les daré un resumen de los 10 puntos. Después del paranirvana por tal vez 100 o 200 años, después del paranirvana, dentro de este periodo ocurrió el segundo concilio. Ese acontecimiento del segundo concilio llegó a ser un evento muy significante dentro de la historia del budismo, muy significativo. Igualmente, cuando vemos que las circunstancias de la división inicial de la sangha en las dos escuelas, eso tiene una gran conexión, está estrechamente correlacionado con el concilio, el segundo concilio que celebró. Igualmente, cuando vemos al budismo más temprano, primitivo, vemos que este concilio tuvo de muchas maneras diferentes una profunda influencia en la difusión y el futuro del budismo. Así que contiene mucho, es muy importante. Es posible que incluso antes de este concilio hubiera diferencias de opinión u oposición entre la sangha budista. Es posible. Es posible, pero antes del segundo concilio, la sangha budista siguió siendo una comunidad única o una esencia, una comunidad única, era una escuela sola, solo una. Sin embargo, una vez que surgió la controversia sobre los 10 puntos de los que hablamos el otro día, sobre cuáles eran permisibles y no, una vez que esto surgió, las diferencias de opinión entre las sanghas llegaron a ser más agudas o más pronunciadas. Y finalmente se dividió en dos facciones principales. Y esto se le llama el cisma de las dos escuelas principales, como dos cismas de las dos escuelas. Antes de esta brecha, existía la dificultad de resolver la controversia sobre los 10 puntos. Y para poder resolverla, los 8 ancianos elegidos para resolverlos se reunieron y llegaron a celebrar el segundo concilio. Así que esos 700 arhats, en adición a ello, también se dieron 10,000 bhikshus. Fue una sangha muy grande. Y sabemos que habían 700 arhats presentes, pero ya que no tenían tiempo todos para hablar, era muy complicado. Los dos grupos escogieron 4 ancianos de cada uno, 4 del este y 4 del oeste, y eran como los 8 representantes de toda la sangha que llegaron a tener las deliberaciones sobre estos puntos. De acuerdo a ciertos estudiosos, los 8 ancianos no solo fueron quienes resolvieron la controversia sobre los 10 puntos, desde la época del segundo concilio hasta la división en dos escuelas principales, fueron figuras muy influyentes. La razón es que estos 8 ancianos eran también
Los más, tienen las grandes cualidades, los más mayores. Miramos los textos Pali, por ejemplo, y los 8 Arhats. La mayoría de ellos llegaron a residir, a vivir hasta la edad de 160 años. De todos modos, los 8 ancianos fueron seleccionados dentro de estos 700 arhats y escogidos eran las figuras más importantes reconocidos dentro de la sangha budista. Así que estos 8 ancianos, desde un punto de vista, son personas que llegan a, digamos, a dar las bases del budismo, porque desde el segundo concilio es muy importante a partir de ello. Desde los sutras y los vinayas, básicamente, a partir de ellos se recopilaron en el momento del primer concilio, pero se finalizaron, se completaron en la época o en el periodo del segundo concilio. Así que a partir del segundo concilio, los 8 ancianos eran de suma importancia, quienes llegaron a dar las bases del budismo, por ejemplo. Y algo importante que tenemos que merece atención, digamos que sentaron las bases del budismo, los 8 ancianos, fueron tan influyentes. Y hay diferentes nombres que se enumeran en los diferentes textos acerca de los 8 ancianos. Y en general, aunque hay pequeñas diferencias, en su mayoría son iguales. Las escrituras no solo enumeran los nombres de los ancianos, sino que también mencionan claramente que la mayoría de ellos eran discípulos de Ananda. Así que a continuación me gustaría mostrarles una tabla que indica cuáles de esos 8 ancianos tenían una relación maestro-discípulo con Ananda de acuerdo a las escuelas. Si pueden ver esta diapositiva, de inmediato van a entender. Esa es la tabla. A ver, Stravadakanda, Dharmakutta, Mahasaka, Sumana, Sarvamin, Sashala, Kula, Subita, Vashavagambika, Revata, Sambhuta, Yakshakata, Sumana. Los que son discípulos de Ananda tienen el símbolo del sol, y los que son los discípulos de el maestro Aniruddha tienen el símbolo en azul. Así que pueden ver que Samvarvada Saga así que en todas las escuelas Savakama llegan a ser los textos tienen la concordancia de que en todos los que tienen el símbolo del sol eran discípulos de Ananda. Como pueden ver en la parte izquierda, en el Theravada Kanda, dice que Sarvagamin era discípulo de Ananda. En el Dharmakutta, de las 4 partes de Vinaya, están 4 de ellos. En Mahasisaka, 1. En el Sarvastivada,
la mayoría de ellos pueden ver. Y en Dipamsa Mahasabha hay dos que eran estudiantes de Aniruddha. Y también dentro de eso también vemos en otro texto que los 700 arhas también eran estudiantes de Ananda. Así que la mayoría de los arhas que estaban presentes en el segundo concilio eran estudiantes de Ananda, como lo dije anteriormente. Ellos también eran las bases, formaron las bases para el budismo durante el segundo concilio, así que llegaron a ser de gran beneficio, porque sentaron las bases del budismo y también tuvieron el segundo concilio. Después, 100 o 200 años después del paranirvana del Buda, se dio el segundo concilio y eran los discípulos de Ananda, estos 8 ancianos, y podemos deducir que en aquella época no solo administraban la sangha, sino que llegaron a sentar las bases y eran los discípulos de Ananda. Durante el segundo concilio, las, las figuras principales eran los estudiantes de Ananda y eso nos demuestra, eran las más influyentes y que eran los estudiantes de Ananda. Así que después de que el Buda pasó, Ananda llegó a tener ciertas dificultades cuando Mahakashapa lo mandó a un lugar, pero Mahakashapa también llegó a ser era mayor y falleció, y el que llegó a cuidar las enseñanzas fue Ananda, y la mayoría de los ancianos eran los estudiantes de Ananda. Así que básicamente eran los estudiantes de Ananda los que llegaron a celebrar este concilio. Ahora les quiero dar un resumen de los 10 puntos. Un resumen. La forma en que estos 10 puntos llegaron a surgir es de 100 o 200 años después del parinirvana del Buda. Surgieron en la sangha de Viji, en Vaishali, estos monjes dijeron que eran permisibles, mientras que la sangha occidental de los bhikkhus occidental de la región occidental decían que no eran permisibles. Y como les expliqué en la enseñanza anterior, el budismo se había propagado no solamente en la parte central de la India, sino en la parte oriental de la India, en la región oriental de la India. Se difundió en gran manera. Así que en estas dos regiones tenían diferentes puntos de vista, sus propios costumbres, sus propios hábitos, y por ello surgieron diferentes puntos de vista y opiniones en cuanto al Vinaya. Este es el antecedente, los antecedentes que están ahí, el trasfondo de lo que ocurre. Y como les expliqué, cuando el anciano Yasha fue de la región oriental a Vaishala, y vio que las personas en esa región estaban pidiendo limosnas de oro y plata, y dijo que era una violación del Vinaya hacer esto. Y los bhikshus de Vishala dijeron que no, que esto sí es aceptable, se puede aceptar. Así que el punto principal aquí yace en que si deben o no aceptar oro y plata, y si se podía comer después del mediodía. Estas son las dos reglas que se miraron muy cercanamente. Y
Y los bhikshus de Vaishala habían relajado estas reglas del Vinaya. Y también es todo el orden de acontecimientos en el concilio, en el segundo concilio, se reunieron para poder llegar a resolver esta controversia de los puntos. Se reunieron 700 ancianos y también muchos miembros de la Sangha y también 20.000 miembros de la Sangha que se reunieron. Todos ellos se reunieron. Y al final eligieron a 8 representantes para participar en el debate. Sí, en la discusión, sí, estos 10 puntos sí eran permisibles o no. Y los resultados es, al final, es que se decidió que los 10 puntos no están de acuerdo con el Vinaya y que no se ajustaban a las reglas del Vinaya de las enseñanzas del Buda. Y el efecto de ello en esa época es que, ya que este concilio se puede considerar como un presagio de la división de la Sangha en dos escuelas principales. Y la razón es porque porque no estaban en concordancia, en consenso, y no y pudieron resolver la controversia, pero no estaban todos de acuerdo. Los bhikshus de la India de este no estaban tan felices con el resultado final y se sintieron un poco insatisfechos. Y de hecho el problema se profundizó más y entonces ocurrió la división de las dos escuelas. También tenemos que entender la influencia de Ananda entre los 8 ancianos que eran representantes. La mayoría eran discípulos de Ananda. Por eso es que la influencia de Ananda era tan influencial en la época del Segundo Concilio. También la mayoría de los 700 arhats presentes también eran estudiantes de Ananda. Esto nos demuestra la influencia de Ananda sobre la Sangha. Así que Ananda y sus discípulos tuvieron una fuerte influencia en la Sangha, como también los líderes en esa época eran estudiantes o discípulos de Ananda. Ese es el resumen de los 8 puntos. Para continuar, dado la controversia de los 10 puntos, hay dos eventos que ocurren. El primero es el segundo concilio y el otro fue la división original en dos escuelas. Los 10 puntos, la controversia sobre los 10 puntos tuvo gran influencia en ello. En las escuelas Theravada en Pali, lo explica de una manera, mientras que las otras escuelas tienen diferentes formas de presentar estos acontecimientos. Si tomamos las escrituras Theravada como base, sabemos que de acuerdo a la controversia sobre los 10 puntos, esto resultó en el segundo concilio y también en la división de las dos escuelas, la división original en dos escuelas. Después del Parinirvana del Buda, el primer concilio, los bhikshus se reunieron para recopilar los enseñanzas del Buda y las recopilaron todos recordando, y por eso se le llama el primer concilio de recopilación. Y después el budismo en esa época estaba unido gradualmente. A partir de ello, se daron diferentes puntos de vista y opiniones y la división original es en dos escuelas. Así se le llama. Antes de ello no existían dos escuelas o dos grupos, pero dado por diferentes circunstancias se dio la división original en dos escuelas. Para ver
cuando ocurre esto en la misma época. Sin embargo, el segundo concilio ocurre algo más temprano. La razón es el, porque el primer concilio tomó bastante tiempo, no ocurrió un día. Perdón, el evento ocurrió mucho. Primero ocurrió la controversia de los 10 puntos, después el segundo concilio. Y muchos bishos estuvieron pues insatisfechos con la decisión que tomaron los ancianos y de manera gradual, después de un tiempo, entonces se dio la división del original de las dos escuelas y tuvo un gran tiempo para que esto ocurriera de manera definida. Así que me gustaría hablar acerca de ambas cosas. Vamos a hablar ahora primero del segundo concilio y después de la división original en las escuelas. Ya he hablado bastante al respecto. Así que el segundo concilio tenemos las escuelas Theravada y Mahasángika que nos dan la presentación de lo que fue el segundo concilio. Así que en primer lugar les voy a decir cómo fue que se presenta en la escuela Theravada el acontecimiento del segundo concilio. El primero se decide que tras determinarse que los 10 puntos eran inadmisibles de acuerdo a la disciplina Vinaya, después los 700 ancianos y los 20,000 bhikshus que estaban presentes tomaron la oportunidad para celebrar un segundo concilio con el fin de recopilar las palabras del Buda. En esa época, donde el segundo concilio fue celebrado, llegó a ser la ciudad de Vaishali. Pero algunas veces se le llama el concilio de Vaishali porque fue el lugar donde se celebró. Y por el número de participantes se les dio el concilio de los 700. Decimos que eran 20,000 miembros bhikshus, pero principalmente son 700 arhats. Algunos dicen 700 arhats, otros 700 ancianos. Y por eso es que se le llama el concilio de los 700. Y el punto principal, objetivo principal del segundo concilio era corregir el Vinaya Pitaka, porque durante las discusiones de los 10 puntos permisibles o no, tuvieron que mirar el Vinaya y ocurrió muchas preguntas y respuestas al respecto. Tuvieron sesiones muy grandes al respecto. Así que el objetivo principal del segundo concilio era corregir el Vinaya Pitaka. Y esto en realidad se acepta, pero no solamente llegaron a recopilar el Vinaya, sino llegaron a recopilar todos, o sea, los 3 Pitakas. Y los vemos porque como está escrito o se dice en el Samantapa Sadhika, el comentario sobre el Vinaya del Theravada. Este es el comentario más reconocido del Vinaya dentro de la escuela Theravada. El Bhikshu Shravagani respondió: Venerable, ahora debemos recitar el Dharma y el Vinaya. Debemos seleccionar a aquellos que conocen los 3 Pitakas. Debemos seleccionar a aquellos que conocen los 3 Pitakas. Eligieron a los bhikkhus que conocían los 3 Pitakas y se reunieron en el bosque de Valuka en Vaishali de la misma manera que Kashyapika enseñó para compilar los Pitakas del Dharma.
Así que lo hicieron de manera como lo hizo Vaishapika, perdón. Limpiaron las enseñanzas del Buda indagando sobre la base del Pitaka, indagando sobre los sutras, indagando sobre la base de las ramas, indagando sobre la base de las secciones del Dharma. Definitivamente establecieron todas las cestas del Dharma y el Vinaya. Al hablar del Dharma, hablamos acerca de las escrituras y de las cestas de las escrituras o de las enseñanzas y del Vinaya. Durante el primer concilio se compilaron el Dharma, los sutras, a través del lugar donde el Buda, donde enseñó el momento, la persona presente, perdón, la persona a la que se le enseñó y demás. Pero a partir del segundo, durante el segundo concilio, al recopilar los sutras, se hicieron más preguntas que se habían hecho anteriormente durante el primer concilio. Y tenían una sesión de preguntas y respuestas de diferentes formas, de una manera diferente en que se había hecho anteriormente, para tener una discusión aún más completa. Pudieron organizar el contenido en un orden y lo que estaba en desorden lo corrigieron. También podemos deducir que la pequeña parte de la vida Dharma Pitaka que se había recopilado durante el primer concilio se preparó de una manera más completa en el segundo concilio. Así que muchos estudiosos piensan que esto ocurrió durante el segundo concilio. Las tres cestas de los sutras Vinaya y Abhidharma se completaron. Así que se recitaron completamente. Ocurrió la recitación completa de las tres cestas. Según el Mahavamsa de Sri Lanka, ese concilio duró 8 meses. Y el segundo concilio ¿de cuándo? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuándo ocurre? Pues hay muchos desacuerdos o, digamos, opiniones al respecto. Por ejemplo, en el Sarvastivada Vinaya, los temas menores Mula Sarvastivada, el séptimo, también en el registro de los viajes de regiones occidentales de Xuanzang y otros textos afirman que se celebró 110 años después del Parinirvana. Y en el Samamtapasadika y el Divapamsa y el Mahavamsa explica que se celebró 100 años después del Parinirvana. Y el erudito indio S.R. Goyal explica, él es un investigador, basándose en el Samamtapasadika, el Dipavamsa y el Mahayamsa, que el segundo concilio tuvo lugar durante el reinado del rey Kala Shoka. Este es el resultado de su investigación. Según el Mahavamsa, ese concilio se celebró cuando el que llegó a proporcionar todos, el patrocinador principal fue el rey Kala Shoka. Sin embargo,
durante el reinado del rey Kalashoka, para decir eso exactamente que ocurre el segundo concilio, no es algo que todos están de acuerdo a las diferentes fuentes. Algunos dicen que afirman que no, generalmente no está aceptado esto, que no, que él no era el rey de esa época. De acuerdo a ciertos eruditos modernos, que durante el reinado del rey Kalashoka es una hipótesis, pero no es, no se sabe con certeza. Otra explicación, que después del segundo concilio, los bhikshus Vijiputa de Vaishali se mostraron descontentos y celebraron su propio concilio. La mayoría de los bhikshus se habían reunido y muchos de ellos se reunieron y se llamaron el concilio de la mayoría o del Mahasangika. Esta es una escuela, parece ser independiente del concilio de los 700. Ese es el segundo concilio. Ese es el concilio oficial, de acuerdo a la historia budista, que, que la recopilación de los Pitakas ocurre durante el segundo concilio. Pero también se explica que la mayoría de los bhikshus se reunieron para el segundo concilio y se le llama el concilio de la mayoría. Y la fuente de esto es de la escuela Theravada. Dice, así fue como los ancianos Shratava, la mayoría de ellos, se dice que los malvados monjes Vijis que habían sido expulsados por los ancianos reunieron a 10,000 bhikshus y llevaron a cabo una recopilación de enseñanzas. Esto se conoce como el concilio de la Mahasángika. Los bhikshus que participaron en el concilio Mahasángika actuaron en contra de las enseñanzas del Buda y destruyeron la primera recopilación básica de las escrituras, creando una nueva recopilación separada. Tomaron algunos sutras profundos y partes del Vinaya y los recopilaron como sutras y vinayas separados e incorrectos. Esto es y al mirar esto, aquí encontramos que aquí empieza la división entre Mahasángika y el otro grupo. Otra forma que se explica es que en esa época el rey de Vaishali apoyó al concilio de la mayoría y no permitió que los bhikshus de la región occidental, perdón, se quedaran ahí. Y por eso llegó a ser una división geográfica entre los Stharavidavara y Mahasángika. Los de la región este pertenecen a la Sangha Mahasángika y los de la región oriental pertenecen a la Sangha Vairevada. Esta es otra explicación. La diferencia más grande es que los bhikshus occidentales respetaron todos los preceptos mayores o menores sin distinguir, sin distinción entre ellos, la forma en que comieron y cómo tomaban sus bebidas, en todo sentido eran mucho más estrictos. Y los orientales relajaban más los preceptos menores y por esto el ímpetu mayor es debido al Vinaya, debido a diferentes opiniones y puntos de vista sobre las reglas menores que se encuentran en el Vinaya.
Esta es la razón de la división original de las dos escuelas. Tiene que ver, esta es la razón principal. Algunos eruditos dicen que la división original es diferente, es otra razón, porque la división original no es la división original. La división original es cuando las diferencias llegan a ser más profundas y la sanga llega a tener cierta desarmonía y gradualmente hay más desacuerdos y gradualmente, no solamente en el Vinaya, sino en diferentes puntos de vista o visiones, y llega a ser la división original de las escuelas. Cuando estas divisiones de punto de vista eran muy profundas, entonces cuando ocurrió la división de las original de las dos escuelas. Esa es la explicación Theravada. Ahora me gustaría hablar de del Mahasángika. Desde el punto de vista de los Mahasángika, el Vinaya Mahasángika está traducido en chino y explica, habla acerca del segundo concilio, pero nos da una fecha no da una fecha, pero sí explica el objetivo principal del por qué se celebra. Y era el punto si deben de aceptar oro y plata los bhikshus. Y para poder resolver este problema, llegaron a celebrar el segundo concilio. Y lo que es particular acerca de la inscripción del Mahasángika sobre el segundo concilio es que antes de compilar el Vinaya, el Pitaka, trataron de recopilar el significado de las palabras. O sea, primero la estructura y después de la estructura que tuvieron sobre el acuerdo de cómo debe presentarse las enseñanzas del Buda. Entonces, después de ese acuerdo se habló acerca del significado. Y el primero, el prim- así que el objetivo era la compilación de las palabras y luego todos estuvieron de acuerdo con él y el objetivo principal de la compilación tuvo que ver con provisiones relativas a las residencias de los bhikshus, las leyes locales, dharmas creados específicamente para algunos bhikshus con disciplina, dharmas creados específicamente para algunos bhikshus mayores. Estos cuatro deben practicarse sobre la base de los cuatro preceptos principales y no pueden practicarse de acuerdo con las costumbres locales de cada uno y yacen en que tienen que ver si son puros por los resúmenes, puro por el método, puro por la disciplina, puro por la antigüedad y puro por las costumbres locales. En ese momento, los 700 bichos pidieron al discípulo. Las razones eran, esas 5 dharmas, perdón, llegaron a ser muy importantes para la escuela Mahasángika. Y también durante el segundo concilio, había un discípulo o Upali que se llamaba Dashara, que le pidieron que compilara el Vinaya. Los 700 bhikshus le pidieron a Dashara que compilara el Vinaya. Y esto es lo que encontramos, una cita de la escuela Mahasángika que dice, lo que dice que no si puedes, si necesitas pedir limosnas, puedes pedir limosnas para obtener un cuenco, para obtener ropas monásticas, pero no para aceptar oro y plata, etcétera. Así que el incidente principal que ocurre
es llegar a aceptar oro y plata. No es una cuesta de los 10 puntos, sino de este punto. Pero sí me gusta dar un resumen sobre el segundo concilio ahora. Los dos concilios, el primero es Rajagrija y el segundo es Vaishali. Y son los dos concilios más importantes en términos de la historia budista. Y la razón es que gracias a estos dos concilios se estableció la forma básica de los tres Pitakas. Si no hubiera ocurrido, entonces nos preguntaríamos cuáles son las tres cestas de las palabras del Buda, las enseñanzas del Buda. No podríamos identificar cuáles eran. En particular se recopilaron los cuatro ágamas y las reglas del Vinaya. O sea, los cuatro ágamas enseñados por el Buda y las reglas del Vinaya enseñadas por el Buda se recopilaron, se organizaron y esto de esta manera se conservando así el Dharma para alcanzar la liberación, que es tan valioso como una joya que cumple todos los deseos. Así que el segundo concilio llega a ser un concilio muy importante para nosotros. Y si pensamos a los textos antiguos de la India, Sri Lanka y China, como también en tibetanos, cuando miramos que no solamente el primer y el segundo concilios ocurrieron otros concilios después del segundo concilio, el tercer y cuarto concilio, se celebraron muchos diferentes concilios que podemos ver en las historias. Pero los primeros dos básicamente generalmente son aceptados no, y son aceptados. Pero los concilios posteriores solo se registraron en las escrituras particulares de cada escuela y no se aceptan de manera general. Por ejemplo, podemos ver que se habla de un cuarto concilio. Pero no, ciertos individuos y escuelas aceptan estos concilios posteriores, pero no otros. De acuerdo a la historia del Dharma de Buto Rinpoche, se hablan del tercer, cuarto y quinto concilio. No estaban hablando acerca del Vinaya. No tenían discusiones sobre el Vinaya. No existen. Y no habían entonces controversias acerca de esto, pero dentro del primero y el segundo concilio, estos dos, todas las escuelas hablan de ellos. Y más tarde, el tercer y cuarto y demás posteriores concilios se describen en diferentes escuelas en particular o lo vemos en diferentes textos, pero no se aceptan de manera general. Y entonces es en el budismo Nikaya, el budismo del periodo de las escuelas, es cuando hablamos acerca del tercer, cuarto y quinto concilio, por ejemplo. Bueno, ahora lo que me gustaría hablar acerca... Ahora el segundo concilio. Vamos a hablar acerca del segundo concilio, los 5 puntos del Bhikshu Mahadeva, también llamado las 5 opiniones. Y hablando acerca de los 5 puntos del Bhikshu Mahadeva, como dije anteriormente, la Sangha del Buda se llegó a dividir en dos grupos. Esto se llama la división original de las dos escuelas. Y la circunstancia principal que causa que la Sangha se divida en dos escuelas es las descripciones en las transmisiones norte y sur no son iguales. La transmisión del sur, Tailandia, Sri Lanka y demás, a eso se le llama
la transmisión del norte, Japón, China, Corea y también Tíbet, finalmente Tíbet. Estos son, de acuerdo a la transmisión del sur, la transmisión del norte, sus descripciones no son iguales. Al describir los eventos básicos que llevan a la división original, de acuerdo a la división, a la transmisión original, entre 100 y 200 años después de Parivana se desarrollaron diferentes puntos de vista sobre el Vinaya entre los bhikshus de las regiones oriental y occidental. Primero los 10 puntos permisibles, después los ancianos de la región del oeste se reunieron y decidieron que eran permisibles estos 10 puntos y después estos prevalecieron los bhikshus del oeste y se determinó que los 10 puntos que eran inadmisibles. Y entonces, con el fin de corregir las enseñanzas y hacer que la disciplina del Vinaya fuera más precisa y estricta, los ancianos celebraron el segundo concilio en Vaishali. Pero en la transmisión del norte no habla acerca de los 10 puntos, ni siquiera hablan acerca de los 10 puntos inadmisibles. De acuerdo a la transmisión del norte, las circunstancias que llevan a la división original de la escuela no se debió únicamente a los 10 puntos, sino ni a eran en los 5 puntos de Mahadeva. Pero antes de hablar de los 5 puntos, los puntos de 5 puntos de vista de Mahadeva, primero tenemos que entender quién era Mahadeva. Si no hablamos acerca de la historia de Mahadeva, entonces llega a ser difícil entender de qué se trata. eh, Así que me gustaría hablar acerca de Mahadeva, de la historia de Mahadeva, si tenemos tiempo para ello. Tal vez sí está bien hablarlo. Hablar de la historia del Bhikshu Mahadeva. Esto se explica en la gran exposición el Mahadevashika y en la gran exposición en el fascículo número 99. Me gustaría darles una introducción al respecto. ¿Y cuál es su historia? A ver, para explicarlo y presentarlo. En la antigüedad había un país que se llama Maruta en la India y vivía un comerciante allá que se había casado en su juventud y tenía un hijo muy guapo, agradable a la vista, un niño, y le llamaron Mahadeva, o que se puede traducir es Flachempo. Sin embargo, poco después del nacimiento del hijo, el comerciante, ya que era un comerciante, tomó sus riquezas y se fue a otro país a comerciar. Y no regresó durante muchos años. El hijo creció viviendo con su madre. Más tarde, cuando llegó a ser un adulto, ya que era muy guapo, su madre y su hijo se enamoraron y vivieron juntos. No sé cómo se enamoraron, pero se enamoraron. Llegó un día, el papá llegó y el hijo escuchó eso se sintió pues le dio miedo porque él estaba viviendo con su madre. Y entonces junto con su madre, llegaron a entender y llegaron a matarlo. Así que conspiró con su madre y mediante el engaño mató a su padre, cometiendo así ese es el primer acto inexplicable o eh, terrible que hace. Así que gradualmente a medida que la gente escucharon esto, no pudieron quedarse. Él se fue con su madre, escaparon y se fueron a la ciudad de Damaruchan. Más tarde se encontró
con un arhat de este lugar, que era un venerable monje arhat que era digno de recibir, que era digno de recibir ofrendas de su tierra natal. El arhat sospechó que él podía contarles a otros que había matado a su padre, por lo que mediante el engaño mató a ese monje, acumulando así la segunda acción imperdonable. Así que ya había cometido dos acciones perdonables. Más tarde, porque no quería que el arhat eh, supiera esto. Más tarde aún, su madre se enamoró de otro hombre. Él se enfadó y pensó, por ti cometí dos grandes pecados. Primero maté a mi mamá, a mi padre, y después maté a un arhat. Ahora hemos viajado a otros, a otros, a otros países y hemos ido a otros lugares, hemos tenido muchos problemas y ahora me vas a dejar y me vas a dejar y te vas a enamorar de otra persona. Eres una persona muy traicionera, una mujer muy traicionera. Así que también mató a su madre, mató a su madre, mató a su padre, a un arhat y a su madre. Así que llegó a cometer tres acciones imperdonables. Pero aunque llegó a cometer esto, no había, digamos, cortado todas sus raíces virtuosas. Todavía tenía un poco de virtud. Eso lo que quiere decir es que él no llegó a perder completamente el Dharma, ya que tenía esas acciones tan terribles, llegó a tener un gran remordimiento, no podía dormir en la noche ni estar quieto durante el día, a que su mente estaba turbada y se preguntaba cómo podría purificarse de estos grandes pecados. Y solo pensaba en esto día y noche. No podía estar contento. Más tarde yo que los Shamanas, hijos de los Shakyas, del Shakya, tenían métodos para purificar completamente los pecados, digamos, las faltas. Por lo que se dirigió al monasterio de Paicag. Y a las puertas del templo, cuando oyó a un monje recitar tranquilamente, este monje estaba caminando, recitando las escrituras mientras que caminaba. Y el verso que él estaba recitando era: una persona que ha cometido grandes pecados puede eliminarlos cultivando la virtud. Esto ilumina el mundo como la luna que emerge de las nubes. Así que sea cuán grande la falta que haya cometido una persona, se puede purificar, así como cuando la luna está cubrida por nubes y una vez que estas nubes se disipan, entonces la luna sale. Aun aunque has acumulado grandes pecados, puedes también acumular grandes virtudes. Al oír esto, se sintió una gran alegría, sabiendo que al refugiarse en las enseñanzas del Buda, sus pecados serían sin duda purificados. Se dirigió a un monje y le pidió con fervor que lo ordenara. En ese momento, no es tan fácil, no era tan fácil ser un bhikshu. Has matado a tu madre, tu padre. Hay que preguntar todas esas cosas. Para ver si es apropiado hacerte un monje o no. Porque Mahadeva era tan insistente. No tuvo tiempo para preguntarle debidamente por estos obstáculos y lo ordenó. Y le dejó su nombre como Mahadeva. Su nombre anterior ha sido Mahadeva y entonces le dio el mismo nombre, o se lo dejó. Entonces ese monje le dio instrucciones y enseñanzas.
Mahadeva era una persona muy inteligente, porque era tan inteligente, llegó a wow, a entender a memorificar, perdón, a recordar todas las enseñanzas y las palabras de los tres estas en su mente, ya las tenía eh, memorizadas. Las retuvo bien y con un discurso puro fue capaz de enseñar bien a los demás. Y toda la gente de Damaruk Khan lo tomó como su refugio. El rey también, al oír su nombrado nombre, lo invitó repetidamente al palacio y le hizo ofrendas respetuosas y le pidió que enseñara el Dharma. Pero una vez, cuando estaba en el monasterio, una vez cuando se quedó dormido, ah, tuvo una emisión nocturna en su sueño. Y cuando esto ocurrió, Mahadeva él dijo que era un arhat también. Pretendió ser un arhat. Y la otra persona, pero cuando esa persona vio las túnicas manchadas, le preguntaron, dado que los arhats han acotado las corrientes, ¿cómo le ha podido pasar esto al maestro, a usted? El Mahadeva respondió, el hijo de Mara causó esta perturbación. No deberías de tener, no deberías de tener dudas hacia mí. Una vez los arhats no tienen aflicciones, pero no han abandonado lo que es la orina, la mucosidad y demás. Así que mi emisión no es mi problema, es porque los maras lo hicieron que ocurriera, porque los maras tienen celos. Ese fue su punto de vista erróneo, su primer punto erróneo. Esa es la explicación de ello. Su primera visión errónea, que mi flujo se debe a la culpa de los maros. Cuando había una vez para complacer a sus alumnos, que tenía muchos, para que lo respetaran, les daba profecías engañosas, diciendo, habéis alcanzado tal o cual fruto del camino Shramana. Y en ese momento sus alumnos se inclinaban respetuosamente y decían, dado que los arhats tienen su propia sabiduría, si lo que dices es cierto, porque no lo sabemos nosotros mismos. Nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada, decían ellos. Él respondió, los arhats también tienen ignorancia, por lo que no debéis perder la fe en ustedes mismos. Ustedes tienen que creer. La ignorancia tiene dos tipos, la que es aflictiva, que los arhats no tienen, y la que no es aflictiva, que los arhats sí tienen. Por lo tanto, ustedes no se conocen a sí mismos. O sea, básicamente está diciendo que no tienen oscurecimientos afectivos, pero sí cognitivos. Esta fue su segunda visión errónea. Entonces dijeron los estudiantes, ok, nosotros no sabemos, pero el no le dice que deberíamos estar libres de dudas.
Pero tenemos muchas dudas. Si eso es así, tenemos, tenemos dudas sobre las cuatro verdades. Él respondió, los arjas también tienen dudas. Nosotros tenemos dudas, decía ellos. Los arjas no tienen dudas, pero nosotros sí. Y entonces él dijo, los tarjas también tienen dudas. Hay dos tipos de dudas. Primero, las dudas de naturaleza sutil, lo que los arjas han abandonado. Segundo, las dudas sobre lo que es apropiado e inapropiado, que los arjas no han abandonado. Incluso los Pracheka Budas las tienen. Así que, ¿por qué mencionar que ustedes, Shravakas, tienen dudas sobre las verdades? Por lo tanto, no se menosprecien. Esa es el tercer, digamos, punto de vista erróneo. Después, cuando los estudiantes estaban recitando los sutras, más tarde, cuando sus discípulos recitaban los sutras, vieron que se afirmaba que los arhas poseen el ojo de la sabiduría y son capaces de conocer directamente su propia liberación. Dijeron, si somos arhas, deberíamos darnos cuenta de ello por nosotros mismos. ¿Cómo es que el maestro nos ha iniciado y no tenemos realización directa? Y él respondió, algunos arhas entran solo por el poder de otros sin saberlo ellos mismos. Por ejemplo, aunque Shariputra es supremo en sabiduría y Mahaukadlayana es supremo en poderes milagrosos. Cuando el Buda no da profecías, ni siquiera ellos conocen su propia entrada. Así que algunos tienes que entrar la entrada debido a la dirección de otros. Por lo tanto, no se cuestionen. Esta fue la cuarta visión errónea. Así que Mahadevas llegó a tener muchas faltas, pero no había cortado todas sus raíces virtuosas. Y algunas veces en la noche llegaba, pensaba todos los grandes pecados o faltas que había acumulado, preguntándose en qué reino caería y cuán intenso sería el sufrimiento que experimentaría. Y se sentía lleno de miedo, gritando repetidamente, oh, sufrimiento, los estudiantes, sufrimiento, sufrimiento. Y los estudiantes, no hay nadie peor que yo. Y entonces lloraba de esta manera o gritaba de esta manera. Y los estudiantes que estaban cerca de él lo oyeron y sus mentes se llenaron de dudas y le preguntaban por la mañana, preguntan, ¿está bien de salud, Mahadeva? ¿Estoy muy bien? Y el estudiante le dijo, si es así, ¿por qué gritaste sufrimiento en medio de la noche? Y él respondió, estaba invocando el noble camino, así que no debes dudar. Los nobles caminos no se manifiestan a menos que se invoquen desde el corazón, por lo que grité sufrimiento repetidamente en medio de la noche. Esos son los cinco visiones erróneas del Vishnu Mahadeva. No voy a terminar toda la historia de Mahadeva, pero creo que es suficiente por ahora. Lo vamos a dejar ahí en este punto. Gracias. 네, 다음 주에 봐.